Pero en el cuadro de las Meninas hay muchas más cosas curiosas que permanecen en el terreno de lo misterioso. Vamos a ver algunas más. Por ejemplo, ¿por qué Velázquez no firmó este cuadro? ¿Qué se supone que contenía esa pequeña jarrita roja? ¿Podemos saber qué cuadros son los que aparecen en la pared del fondo? ¿Por qué lleva Velázquez una llave colgada del cinto? ¿Por qué no lleva su traje de faena, o sea, su mandil o bata de pintor, en lugar de ir vestido con ropas de cortesano o caballero? Puesto que está pintando, lo lógico sería que apareciera como aquí aparece Rembrandt, con la vestimenta que corresponde a su oficio de pintor. En cambio, Velázquez aparece con la indumentaria propia de los cortesanos que servían al rey en palacio. Incluso vemos en su pecho la cruz de Santiago, que era el emblema que llevaban los miembros de esta orden de caballería, la Orden de Santiago, a la que solo podían pertenecer personas nobles o que hubieran sido nombrados caballeros por el rey. Por cierto, Rembrandt seguramente es el pintor que más veces se pintó a sí mismo. Conservamos más de 100 autorretratos que nos muestran su aspecto y figura año tras año, desde que era muy joven hasta cuando ya era un anciano. Volvemos a las Meninas. Dijimos en el capítulo anterior que Velázquez fue un pintor tranquilo. Fue un hombre sereno y apacible, de carácter amable, silencioso, reservado, modesto. Era un hombre de pocas palabras. Se puede decir que tenía todas las virtudes del buen cortesano. Y realmente Velázquez fue un cortesano ejemplar tanto como un genio de la pintura. Empezó a trabajar en la corte del rey Felipe IV como pintor, pero al poco tiempo recibió el cargo de aposentador real. Por tanto, además de encargarse de pintar todos los retratos de la familia real, debía encargarse también de dirigir y organizar todo lo relativo al cuidado de las estancias de palacio en las que el rey vivía y trabajaba y lo referente a los desplazamientos que el rey y su séquito tuviera que hacer fuera de palacio. Probablemente Velázquez dedicaba más tiempo a sus obligaciones como cortesano que a su trabajo de pintor. Velázquez fue un hombre tranquilo. Todo lo contrario que su gran amigo, el pintor, escultor y arquitecto Alonso Cano. Los dos habían coincidido en Sevilla aprendiendo el oficio de pintor y también en Madrid trabajando para la corte. Pero Alonso Cano tenía muy mal carácter, era pendenciero y experto en buscarse problemas con todo el mundo porque no tenía pelos en la lengua. Así era difícil hacer carrera en la corte. Fue acusado del asesinato de su mujer, torturado en el calabozo y absuelto por falta de pruebas. Velázquez le ayudó siempre a salir de todos los líos en que se iba metiendo. También cuando Alonso Cano volvió a Granada, su ciudad natal, y decidió hacerse sacerdote, pero contaba con la oposición de todos los canónigos del cabildo de la catedral, ya que había logrado en poco tiempo enemistarse con todos ellos. Alonso Cano destacó como arquitecto y como escultor, tanto como manejando los pinceles. Como pintor, su estilo era muy parecido al de Velázquez, hasta el punto de que se han conservado algunos cuadros, como este, titulado La tentación de Santo Tomás de Aquino, que los especialistas no saben si fueron pintados por Velázquez o por Alonso Cano. Sí, Velázquez era un hombre tranquilo. Su temperamento debía ser flemático, equilibrado, sereno, ecuánime y ponderado, incluso frío y cerebral, serio y reflexivo. Así se manifestaba en su porte externo y en el trato con las personas, y también en su modo de pintar. Lo podemos ver comparando este cuadro de la Virgen Inmaculada que pintó en su juventud con la obra del mismo tema pintada por Murillo. En el cuadro de Velázquez no vemos la ternura y la dulzura que sí nos transmite la obra de Murillo. Los colores cálidos, alegres y suaves que utiliza Murillo son evitados por Velázquez en su pintura. Aquí tenemos otro ejemplo, Santa Rufina, pintada por Velázquez, y aquí la misma santa, pintada por Murillo. Sí, Velázquez era un pintor tranquilo, reservado y silencioso, pero podemos estar seguros de que en su interior también cabían la ambición y la pasión. A su manera, Velázquez también era ambicioso y apasionado. Velázquez deseaba con todas sus fuerzas ser el mejor pintor de la historia y además quería que el trabajo de pintor fuera reconocido con la misma consideración que el trabajo de los poetas e intelectuales. Velázquez era todo lo contrario que su gran enemigo, el pintor Vicente Carducho. Cuando Velázquez llegó a la corte para trabajar como retratista de la familia real, Carducho ya llevaba muchos años trabajando para el rey como pintor de cámara encargado de las pinturas de tema histórico y religioso. Carducho era un intelectual, además de un pintor con mucho oficio. Había escrito un tratado sobre la pintura.
y se permitió criticar a Velázquez diciendo que solo sabía pintar caras, pero que era incapaz de acometer en sus obras grandes composiciones, que no sabía pintar paisajes ni caballos, y que utilizaba los efectos de claroscuro para disimular su falta de habilidad para representar las escenas en las que se movían los personajes de sus cuadros. En 1627 el rey convocó un concurso entre sus pintores para elegir al que mejor representara en un cuadro el tema de la expulsión de los moriscos, un tema histórico. Se presentaron Carducho y Velázquez. Ganó Velázquez. Los dos cuadros se perdieron en uno de los incendios que sufrió el Palacio de los Austrias en Madrid. Sí se ha conservado el boceto que Carducho hizo para su cuadro, es este. Carducho solía firmar sus cuadros pintando una cartela en una de las esquinas con una larga parrafada en la que demostraba su gran elocuencia. Podemos decir que era un pintor grandilocuente en el modo de expresarse y en el modo de elaborar las composiciones para las escenas que pintaba en sus cuadros. En este cuadro de Velázquez sobre la rendición de Breda, aparece en la esquina un papel. En él debería estar la firma de Velázquez y alguna alusión al hecho histórico representado en la pintura. Sin embargo, el papel está en blanco. ¿Por qué Velázquez pintó un papel en blanco? Pues era un modo de decirle a Carducho que él no necesitaba firmar sus obras porque el cuadro lo decía todo. Velázquez era un hombre de pocas palabras, prefería que sus cuadros hablaran por él. Velázquez era un hombre serio y reflexivo, habitualmente silencioso, como abstraído en sus pensamientos. Pero, ¿en qué pensaba Velázquez? ¿En alcanzar la gloria de ser reconocido como el mejor pintor del mundo y de la historia del arte? Pues seguramente. Velázquez siempre quiso distinguirse, tener un estilo personal. Su deseo era hacer las cosas de modo distinto a como se habían hecho hasta entonces y superar a todos los pintores de la historia del arte. Su gran rival, y sin embargo amigo, fue el pintor belga Rubens. Pedro Pablo Rubens viajó a Madrid en 1628. Estuvo un año residiendo en la corte de Felipe IV junto a Velázquez. Rubens era admirado por todos los reyes de Europa y tenía un taller con un gran número de aprendices y ayudantes, lo que le permitía hacer cuadros y cuadros a escala industrial. Fue el primer pintor de la historia que se hizo millonario y además por su labor diplomática a favor de la paz en las provincias de los Países Bajos, que pertenecían a la corona española, recibió un título nobiliario por parte del monarca español. Este cuadro es de Rubens, se titula Mercurio y Argos. Lo podemos comparar con el que Velázquez pintó representando el mismo tema de la mitología griega. En la pintura de Rubens vemos al dios Mercurio dando muerte al gigante Argos aprovechando que está dormido y así rescata a la ternera que tenía retenida. La misma escena y los mismos personajes aparecen en el cuadro de Velázquez. En la obra de Rubens destaca el gran colorido y la movida composición. En la obra de Velázquez todo está tranquilo y silencioso. El gigante duerme y Mercurio se desliza sigilosamente por detrás. El estilo de Velázquez es más realista, menos teatral, no hay nada ampuloso y exagerado, todo es como sencillo y natural. Este cuadro es de Velázquez. Seguramente es el único cuadro que podemos ver en un museo en el que uno de los personajes hace el gesto de me gusta. Bueno, aquí tenemos otro que también es de Velázquez. Pero volvamos a las Meninas. Velázquez pintó este cuadro en 1656. El rey le nombró caballero de la Orden de Santiago en 1658. La Orden de Santiago no reconoció este nombramiento hasta después de la muerte de Velázquez en 1660. Entonces, ¿por qué aparece Velázquez en el cuadro de las Meninas como caballero de la Orden? ¿Quién pintó en su pecho la Cruz de Santiago? Los cuadros que aparecen en la pared del fondo son el triunfo de Apolo sobre Marsias y el castigo de Aracne. ¿Por qué Velázquez eligió estas fábulas de la mitología griega para incluirlos en su cuadro de las Meninas? Pues lo sabremos en el próximo episodio, no te lo pierdas. Recuerda que puedes apoyar este canal visitando mi página de Patreon y aportando desde $1 al mes. Gracias a Pablo Martín Allende, Matías Gómez, Alejandro González Vizcarro y Martín Soriano. Hasta el próximo vídeo.